¿Qué tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida, como siempre, agradeciéndoles muchísimo la participación en este tipo de actividades académicas. En nombre del equipo EduLab y su servidor, el químico Enrique Molina, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Y hoy la verdad es que nos vestimos de gala y estamos súper contentos porque es la primera conferencia magistral que estamos compartiendo con ustedes. Y nos vestimos de gala con la participación de Germán Esparza, quien es un bacteriólogo de Colombia, que seguramente muchos de ustedes conocen y que tiene una trayectoria muy amplia y es un experto de talla internacional en todas las cuestiones referentes al área de la bacteriología. Sabemos que la bacteriología es fundamental dentro de los laboratorios clínicos y es un pilar en el área de la salud. Él ya nos estará platicando con más detalle de la importancia que tiene la bacteriología. Es una conferencia bastante buena, muy general, pero que de alguna forma nos viene a reafirmar la importancia que desempeña el profesional de laboratorio clínico en el área de bacteriología. Germán Esparza es egresado, es bacteriólogo y microbiólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que es donde actualmente también imparte asignaturas referentes a los antimicrobianos en los programas de pregrado y posgrado del área de microbiología médica, y también es profesor de la residencia en enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario, además de ser líder dentro de un programa de ensayos de aptitud llamado Prosecal en Colombia, y es miembro del panel de expertos en microbiología en el CLSI en Estados Unidos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un gran profesional y un gran experto del área de la bacteriología, y de verdad que nos vestimos de gala con la participación de Germán en esta conferencia magistral. De verdad que muchas gracias por participar, sean bienvenidos nuevamente. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles y anunciarles que el día de hoy ya estamos arrancando con una nueva actividad académica dentro de EduLab, y me refiero al curso virtual Generalidades de la Bacteriología Clínica. Este curso es impartido 100% por el doctor Germán Esparza. Es un curso 100% virtual. Aquí en la descripción del video ya les estamos dejando la página en donde pueden consultar el temario. Es un temario bastante interesante, muy completo, y sobre todo pues se va a pretender abarcar, o más bien se van a abarcar, las generalidades del estudio de la bacteriología. Es un curso bastante interesante, en donde nos habla de la importancia que tiene el buen manejo de la bacteriología, y sobre todo nos da las bases para poder adentrarnos cada vez más al estudio de la bacteriología. Entonces los invito a que visiten la página, consulten el temario detallado, y ahí mismo van a poder realizar su proceso de inscripción. Recuerden que todos aquellos que forman parte de la comunidad EduLab y que son suscriptores al portal EduLab van a tener un descuento adicional en esta actividad. Les invito a consultar el temario, los costos y estar atentos a su correo electrónico, ya que a los suscriptores les va a llegar un cupón de descuento simplemente por el hecho de ser suscriptores, que es uno de los beneficios que tiene los suscriptores del portal EduLab. Aquí en la descripción del video también les dejamos el enlace en donde pueden tener acceso a mayor información referente al portal de EduLab, y también mencionarles que en este caso, en esta conferencia magistral, desafortunadamente no pudimos gestionar las constancias de participación al público en general. Únicamente tendrán acceso a las constancias de participación los suscriptores del portal EduLab, que a partir de algunos días van a poder tener acceso ilimitado a esta conferencia magistral, y ahí directamente en el portal. Recuerden que pueden descargar, se les genera automáticamente su constancia de participación al finalizar la visualización de ciertas actividades. Entonces únicamente los que sean suscriptores al portal van a poder tener acceso a la constancia de participación. Aquí lo importante es de que tengamos acceso y que aprovechemos al máximo los conocimientos que va a compartir en esta conferencia Germán. Les agradezco mucho nuevamente el participar en esta actividad académica. Ya sin más preámbulo vamos a dar inicio, y los dejo con el doctor Germán Esparza en esta conferencia magistral, y en un ratito más nos vemos. Bienvenidos a nuestra clase sobre nuevas herramientas diagnósticas en microbiología clínica. En esta clase vamos a conversar sobre esas tecnologías que se están imponiendo
y que nos llevan a resultados más rápidos, sobre todo para pacientes críticos. Bienvenidos. Vamos a arrancar hablando de proteómica. La tecnología de MALDI-TOF ha revolucionado definitivamente el diagnóstico microbiológico. Es una tecnología de amplio espectro con múltiples ventajas que se está imponiendo en muchos laboratorios de microbiología, tanto aquí en México como en el resto de la región de Latinoamérica. MALDI-TOF significa desorción ionización láser asistida por una matriz con detección de masas por tiempo de vuelo. Esta metodología es proteómica de última generación basada en proteínas ribosomales que son conservadas y realiza identificación de bacterias aerobias y anaerobias y bacterias fastidiosas, hongos, tanto levaduras como filamentosos, micobacterias y nocardias de una forma rápida y altamente confiable. Dentro del procesamiento o digamos dentro de los pasos que lleva el MALDI-TOF tenemos una colonia en agar, pero también hay aplicaciones para hacerlo directo de ciertas muestras como hemocultivos positivos y como orina, te lo voy a comentar. Tenemos una colonia en medio sólido, tomamos esa colonia con un asa, lo colocamos en la placa, le aplicamos una matriz que busca lisar la bacteria, liberar sus proteínas y de esa manera luego se hace la ionización y se detecta el espectro de la masa de esa bacteria y nos va a llevar a la identificación del microorganismo. Se utilizan cultivos puros. Es muy importante esto, que sea solo una especie presente, porque si es más de una, vamos a tener tal vez el problema de que vamos a tener entonces una identificación errada. Estos equipos de MALDI-TOF son muy sensibles, sobre todo cuando se utilizan cultivos mixtos. Entonces debe ser un cultivo puro en medio sólido. La cantidad de bacterias necesaria es muy bajita, una sola colonia casi, si es una colonia grande, es suficiente. No en todas las muestras se recuperan gran cantidad de microorganismos, entonces sí sería clave tener esto presente. El procedimiento es sencillo y es bastante seguro. Una vez tenemos nuestra lámina a la cual hemos aplicado la matriz y ya está lista y la introducimos en el equipo, el primer paso que ocurre es que tenemos en la lámina la aplicación de un láser. Ese láser va a llevar a una desorción y una ionización. Luego viene un paso de aceleración. El tiempo de vuelo a través del tubo de este MALDI-TOF va a llevar a separación por ese tiempo en lo que se tardan las partículas de ir a la base hasta el detector. Y luego cuando llegan a este detector se va a llevar a cabo entonces la captura de ese espectro y posteriormente el software nos va a decir de qué microorganismo se trata. Entonces ese espectro va a aparecer aquí en este gráfico como se observa en la foto, ¿sí? Se compara en una base de datos. Es muy importante que ustedes discutan con su proveedor la actualización de las librerías de MALDI-TOF con la que cada uno cuenta. Nos va a dar unas opciones de identificación del microorganismo, generalmente con un nivel de confianza en verde superior del 99%, y nosotros lo vamos a interpretar para poder emitir ese resultado. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología de MALDI-TOF? La sensibilidad, porque la identificación de microorganismos no está condicionada a un límite específico de targets, no está condicionada a un número, digamos, de genes o a un número específico, digamos, de parámetros. Aquí es muy sensible. Lo otro es la velocidad. Los resultados de la identificación están disponibles en minutos, lo cual permite tomar algunas decisiones terapéuticas acertadas. Es multiplex. El instrumento permite identificar bacterias, aerobias, anaerobias, hongos, levaduras, mohos, micobacterias y nocardias. Entonces es de amplio espectro. No necesitas, como en algunos equipos, una tarjeta para anaerobios, una tarjeta para gram positivos. Esta identifica lo que tengas, lo cual es bastante bueno. Claro, dependerá de las librerías con las que ustedes cuenten en ese equipo que han adquirido. Es estable. Los picos en el espectro son estables a pesar de que se monte la prueba de diferentes medios de cultivo y o a diferentes fases del crecimiento del microorganismo a través de las proteínas ribosomales. Bien, conversemos ahora de métodos rápidos para el antibiograma.
En nuestra clase de este curso de EduLab sobre pruebas de susceptibilidad antimicrobiana profundizamos sobre estas técnicas que nos permiten determinar la sensibilidad o la resistencia de una bacteria a los antibióticos. Entonces tenemos métodos cualitativos como el Kirby-Bauer que habíamos conversado, que ofrece resultados categóricos como sensible, intermedio o resistente, pero no te dice qué tan sensible o qué tan resistente es la bacteria a ese antibiótico. Entonces, si yo estoy en la Ciudad de México, vivo en Azcapotzalco y solo proceso urocultivos de pacientes de consulta externa, yo lo puedo hacer con este método manual sin ningún problema, porque escojo los antibióticos que quiero, generalmente antibióticos orales, los pacientes están en su casa, etc. Pero si yo estoy en la Ciudad de México, pero trabajo en un hospital, vamos a decir el hospital de nutrición, y tengo pacientes en la unidad de cuidado intensivo infectados con Pseudomonas aeruginosa, ya este método de Kirby-Bauer se queda corto porque necesito la concentración mínima inhibitoria y poder tratar de que el médico escoja cuál es el antibiótico más adecuado para el paciente. Entonces allí necesitamos métodos cuantitativos, ustedes aquí los ven y de nuevo pueden consultar en nuestra clase de EduLab sobre pruebas de susceptibilidad. Ahí tenemos métodos automatizados de macrodilución en tubo, etc. Estos ofrecen resultados categóricos, sensible, intermedio o resistente e indican la concentración mínima inhibitoria que expresa el grado o de sensibilidad o de resistencia a un antibiótico en particular. Pero ¿cuáles son las limitaciones de los métodos tradicionales? El tiempo al resultado. En los pacientes con infecciones graves es fundamental conocer el género y especie. La microbiología se demora mucho porque depende del tiempo de crecimiento. Entonces, tanto en el cultivo primario como en las pruebas bioquímicas de identificación se va a tardar mucho. También la baja discriminación de los métodos convencionales. Como yo les decía en alguna clase de este curso, principalmente cuando hablamos de generalidades, Salmonella y E. coli se pueden confundir, o Shigella y E. coli se pueden confundir, algunas especies de Streptococcus viridans se pueden confundir. Y si uno tiene problemas de discriminación, que estas tecnologías no te pueden diferenciar bien la especie, vamos a tener problemas de interpretación. También la incapacidad de hacer microbiología multiplex, porque algunos microorganismos, los anaerobios, requieren medios específicos, atmósferas específicas, nocardia también, y eso va a llevar a que tengamos dificultades en su detección. Ahora, ¿qué pasa con GeneXpert? Este es un sistema de biología molecular rápida, tiempo real, con ultrasonido integrado para análisis celular y liberación de los ácidos nucleicos. Todas las reacciones en esta tecnología ocurren dentro de un cartucho hecho de 4 componentes. El tiempo de montaje es muy rápido, de 1 a 2 minutos. Es un sistema portátil y liviano. El montaje puede realizarse en un laboratorio de microbiología centralizado en un hospital o en la cabecera del paciente. Uno puede ir a la habitación y realizarlo allá. Inclusive algunas presentaciones de este sistema de GeneXpert nos permiten llevarlo a zonas remotas, sobre todo para el diagnóstico de tuberculosis. Es un sistema modular adaptable a los volúmenes de muestra del laboratorio. Tiene uso masivo a nivel global debido al convenio de Cepheid, que es la compañía proveedora, con la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud para el control de la tuberculosis. Tenemos pruebas de GeneXpert para la detección de estafilococo resistente a la meticilina en muestras de hemocultivo. Entonces allí tenemos el equipo de hemocultivos, pita la botella positivo, se detecta la positividad, sacamos la botella, debemos hacer una coloración de Gram muy bien hecha y mirar si son cocos o bacilos. Y si son cocos podemos hacer un preproceso de extracción, colocarlo, ¿sí?, acá en el cartucho la muestra, ponerlo a correr y nos va a decir en 1 hora o menos si el microorganismo que está presente en ese hemocultivo es un estafilococo y si es aureus y si además es resistente a la meticilina. Ahora, también tenemos aplicaciones de biología molecular para la detección de estafilococo meticilino resistente en muestras de la piel y tejidos blandos. Esto, que inicialmente no parecía tener mayor impacto, ha venido cambiando la aproximación diagnóstica y terapéutica de los pacientes con infecciones de piel y tejido blando. ¿Por qué? Porque a veces, entonces, lo que hacen los cirujanos es que abren el paciente en la sala de quirófano, toman la muestra, esperan 1 hora que salga el resultado y con eso toman la decisión de qué antibióticos dejar y qué dispositivos utilizar. Muchas veces utilizan
prótesis o materiales ya impregnados con ciertos antibióticos. También tenemos otras plataformas como esta, que es GeneXpert Carba-R. Esta prueba y este cartucho detecta las 5 familias más importantes de carbapenemasas. De KPC detecta 15 variantes, de NDM9, de BIM35, de OXA489 y de las IMP24. Las muestras a emplear son frotis rectal y la cepa bacteriana. El tiempo al resultado más o menos se podría obtener en 48 minutos. Como ventaja, una detección rápida y precisa del tipo de carbapenemasa que tiene ese microorganismo, además de la posibilidad de aplicar precauciones de contacto muy tempranamente para evitar que esos microorganismos se diseminen en su hospital y generen brotes que ya después sean muy difíciles de controlar. Entonces, este método yo lo recomiendo para esos laboratorios de hospitales que han detectado carbapenemasas. Bien. ¿Qué es diagnóstico sindrómico y por qué está revolucionando también la microbiología médica? Un síndrome infeccioso, por ejemplo la neumonía, puede ser causado por patógenos de diversos tipos, pueden ser virus o bacterias, y en algunos casos la infección podría ser mixta, podrías tener un virus compartiendo con una bacteria. El diagnóstico sindrómico busca la detección masiva o simultánea de patógenos con la capacidad de causar el mismo cuadro infeccioso. Como ventaja, tiene la velocidad al resultado, la detección de coinfecciones, la detección de microorganismos no cultivables y la detección de genes de resistencia. Todo eso directamente sobre la muestra. Este es el panel BCID2 o BCID2 de FilmArray que se comercializa también en México para el diagnóstico de sepsis. La muestra que se va a utilizar para este panel son 200 microlitros de una botella de hemocultivo que debe ser positiva dentro del equipo. En bacterias gram positivas tendremos Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, tendremos Listeria monocytogenes, estafilococo incluyendo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Lugdunensis, Streptococcus, Streptogalacti del grupo B, Streptococcus pyogenes o del grupo A y Streptococcus pneumoniae. En bacterias gram negativas, esta prueba va a detectar Acinetobacter baumannii complex, Enterobacterales, Enterobacter cloacae complex, Klebsiella aerogenes, Salmonella, E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Meningococo, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Estereotrophomonas maltophilia y Serratia marcescens. En hongos, esta prueba nos va a detectar Candida albicans, Candida auris, Candida glaurata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Tropicalis y Cryptococcus neoformans. En genes de resistencia va a detectar MECA, MECRJ, que detecta la resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus, y la fracción MRJ detecta si ese gen pertenece definitivamente al Staphylococcus aureus. Van A y Van B para los enterococos, las 5 principales familias de carbapenemasas, KPC, NDM, BIM, IMP y OXA48. También el gen CTXM, que corresponde a las betalactamasas de espectro extendido, y el MCR1, que es el gen de la resistencia plasmídica a la colistina. Todos estos microorganismos se van a detectar en 1 hora directamente desde la muestra. Ahora, importante decir que si no están allí, por ejemplo, incluidos, vamos a decir alguna especie rara que no esté incluida dentro de esa lista, algunas especies de hongos, algunos estafilococos que no sean de esas especies, entonces no van a ser identificados. Es muy importante también, queridos amigos del curso de EduLab, contar con protocolos para saber cuándo emplear estos paneles. Esto para hacer un uso adecuado, racionalizar los recursos y que los pacientes reciban el máximo beneficio. Entonces, lo utilizamos para pacientes en la UCI o en la unidad de terapia intensiva que presenten bacilos gram negativos en la botella de hemocultivo, porque muchos de ellos ya van a tener betalactamasas de espectro extendido, podrían tener carbapenemasas, etcétera, que pudieran indicar una posibilidad de sobrevida mucho menor. Pacientes con levaduras, con hongos en la coloración de gram de la botella de hemocultivo, porque esas levaduras podrían exponer al paciente a una muerte, digamos, por el impacto que tienen. Paciente con signos de sepsis y bacilos gram positivos.
si hay factores de riesgo de listeria monocitógenes, por ejemplo embarazadas o inmunosuprimidos. Pacientes con cocos gram-positivos en racimos en el escenario de shock séptico o infección con foco piógeno, en piel, en tejidos blandos, en empiema o neumonía necrosante. Pacientes en los que se observen cocos gram negativos y tengan clínica compatible con sepsis y o infección del sistema nervioso central. Pacientes con signos de sepsis y con inmunosupresión severa que presenten cualquier morfología, porque esos pacientes con una inmunosupresión severa van a traslocar cualquier cosa. Bien, este es otro panel llamado el panel de meningitis y encefalitis. Este panel viene diseñado para el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central. Entonces se monta con 200 microlitros de un líquido cefalorraquídeo sin centrifugar. Estos líquidos cefalorraquídeos que se utilizan para este panel deberán venir de punción lumbar. No se utiliza para infecciones del sistema nervioso central que tengan, digamos, la posibilidad de ser adquiridas en el hospital porque tengan catéter o cirugía. Deben ser pacientes que vengan de la comunidad, se les haga una punción lumbar y se realice esta prueba. En bacterias nos va a detectar E. coli, Haemophilus influenza, Listeria monocitógenes, meningococo, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pyogenes. En hongos, Cryptococcus neoformans y Gatti. En virus, cetomegalovirus, enterovirus, herpes 1 y 2, herpes 6, parecovirus y varicela zoster. Todo eso directamente de la muestra de líquido cefalorraquídeo en 1 hora. ¿Cuáles son los beneficios de este panel de FilmArray en las infecciones del sistema nervioso central? Detecta patógenos involucrados con meningitis y encefalitis adquiridos en la comunidad y adquiridos perinatalmente. También se incluyen patógenos que pueden afectar el hospedero inmunocomprometido, como citomegalovirus, virus del herpes 6 y criptococo. El manejo de los patógenos y los desenlaces son altamente dependientes del tipo del microorganismo que está infectando al paciente, desde el manejo de soporte para enterovirus hasta terapia prolongada para bacterias, hongos o algunos tipos de virus como zóster o citomegalovirus. La mortalidad de la meningitis bacteriana es más del 15%, comparada con la viral, que es menos del 1%. Y también es muy importante considerar las secuelas que pueden quedar que afectan la vida del paciente si no se descartan estas infecciones. La siguiente pregunta es, ¿en quiénes debo aplicar este panel? ¿En quiénes debo usarlo? Nosotros recomendamos realizarlo en todo líquido cefalorraquídeo cuando la sospecha clínica sea neuroinfección adquirida en la comunidad y además los parámetros del citoquímico se encuentren alterados, glucosa, proteínas, presencia de polimorfos nucleares, excepto en niños donde se sospecharía parecovirus. También en pacientes inmunosuprimidos definidos como VIH o trasplante o neutropénicos o pacientes en terapia biológica que tengan signos y síntomas meningios, aunque los parámetros del líquido cefalorraquídeo en ese citoquímico se vean normales o débilmente alterados. Pacientes con sospechas de meningococo, aunque los parámetros del líquido cefalorraquídeo en el citoquímico se vean normales o débilmente alterados. Adolescentes, personas que presentan petequias y signos además meníngeos o pacientes que hayan tenido contacto con algún infectado por meningococo. Bien, otro panel que podemos utilizar es el panel de infección gastrointestinal de FilmArray de Multiplex PCR. La muestra que se utiliza de este panel es suspensión de heces en medio de Caribler líquido, que es el medio de transporte ideal. Este panel nos va a identificar en 1 hora directamente de la muestra Campylobacter, Clostridioides difficile, principalmente los genes de las toxinas, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibrio cólera, Yersinia enterocolítica. Las E. coli diarreogénicas, la E. coli 257, la E. coli enteroagregativa, la enteropatogénica, la enterotoxigénica, la E. coli productora de toxinas Shiga, en protozoarios, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolítica y Giardia lamblia, y en virus, adenovirus, astrovirus, norovirus, rotavirus A y sapovirus. ¿Cuáles son los beneficios entonces de este panel de Multiplex PCR para infecciones gastrointestinales? La detección rápida porque incluye los enteropatógenos más frecuentemente encontrados
en estas infecciones y podemos tener resultados en 1 hora comparativamente con 2 a 3 días de las pruebas de cultivo convencional. Hay sensibilidad y especificidad superior. La presencia, recordemos, del microbiota acompañante disminuye la sensibilidad del cultivo convencional. Las pruebas rápidas varían en sensibilidad y especificidad, siendo esta prueba de FilmArray la más sensible. Detecta algo que yo llamo lo invisible a los ojos de la microbiología convencional, como E. coli enteropatógenas, porque muchos de nosotros no hacemos serotipificación en nuestro laboratorio, coccidios, vibrio, yersinia, salmonella y shigella. Y disminuye el uso de antibióticos y de hospitalización innecesaria, especialmente en el escenario pediátrico, en donde se observa mayor tasa de gastroenteritis viral. Entonces la pregunta es, ¿en quiénes utilizar este panel? Pacientes con diarrea de más de 1 semana. Si ustedes lo hacen en pacientes con diarrea de menos de 1 semana, pueden tener que el paciente se cure rápidamente y no va a necesitar inclusive pruebas diagnósticas y a veces ni siquiera antibiótico. Entonces, diarreas de más de 1 semana, aún en pacientes inmunocompetentes, en los que las pruebas diagnósticas y convencionales no han resultado concluyentes y los tratamientos administrados no han sido eficaces. Situaciones de brote hospitalario y comunitario, diarrea del viajero, sospecha de Guillain-Barré, o sea, de infecciones previas por Campylobacter, diarrea en pacientes inmunocomprometidos, VIH con recuento CD4 menor de 200, trasplante, terapia biológica o oncohematología en el contexto de diarrea no controlada o con sepsis asociada. Sospecha de diarrea de clostridioides difícil en pacientes con factores de riesgo, estancias prolongadas, uso previo de antibióticos de amplio espectro, un brote hospitalario que tenga además una prueba de toxina positiva. Bien. El otro gran punto que hemos visto en los cuales estas pruebas de PCR han sido de mucha utilidad ha sido en tiempos de pandemia con aquellos pacientes que además del virus de la COVID-19 del SARS-CoV-2 han tenido sobreinfección con bacterias. Entonces tenemos para ese grupo de pacientes esta prueba de FilmArray de neumonía, cuyas muestras van a ser aspirado traqueal, lavador oncoalveolar y esputo. Esta prueba en 1 hora puede detectar bacterias atípicas cualitativamente como Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Bacterias típicas en un recuento semicuantitativo donde estaría Cinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes cloaci, Serratia marcescens, Proteus, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, también Streptococcus pneumoniae, Streptogalacte y Streptopiogenes. En virus va a detectar influenza A, influenza B, parainfluenza, respiratorio sincitial, rinovirus y enterovirus, metaneumo, adeno y coronavirus. Y en genes de resistencia, MEC-A y MEC-C, KPC, NDM, OXA48, CTXM, BIM y las IMP. Todo eso directamente de estas muestras. Este panel va a cambiar el paradigma definitivamente de las pruebas que se realizan para el diagnóstico de neumonía bacteriana. Y esto fundamentalmente ocurre porque el cultivo convencional va a tener unos recuentos de colonias de 10 a la 3 a 10 a la 4, mientras que aquí en esta PCR no vamos a hablar de colonias, sino vamos a hablar de BINs, que van a ser copias de ADN por mililitro. Entonces aquí vemos que los recuentos en BINs en esta escala van a ser como no detectado, 10 a la 4 copias, 10 a la 5 copias, 10 a la 6 o más de 10 a la 7 copias de ADN. Entonces es clave que cuando ustedes implementen estas tecnologías, conversen con sus médicos para saber cómo se está informando y para evitar confusiones. Así es como se observa un ejemplo de reporte. Entonces se incluyen acá los que han sido detectados con el recuento, aquí viene también una escala, y se mira si han habido genes de resistencia detectados, bacterias atípicas o virus adicionalmente detectados. ¿Cuándo utilizaríamos esta prueba de PCR? Es una muy buena pregunta, porque entonces hay que mirar si se lo hacemos a todos los pacientes o no. Esas son mis recomendaciones, ustedes deben consultar con sus médicos en cada hospital para saber cuál de los protocolos van a utilizar. Entonces, en mi opinión, ¿cuándo utilizar esta prueba? En un paciente que tenga más de 48 horas de hospitalización en salas o en UCI,
que presente todas las siguientes condiciones: consolidación segmentaria en la radiografía de tórax, leucocitosis o leucopenia, secreciones respiratorias purulentas demostradas con una coloración de Gram, deterioro de los parámetros ventilatorios y una procalcitonina mayor de 1. De nuevo, creo que es importante tener en cuenta la opinión médica, pero son algunos de los conceptos que utilizamos nosotros en Colombia y otros países para aplicar estos paneles. Bien, ahora hablemos de este otro panel, que es un panel respiratorio, en el cual la muestra ahora va a ser hisopado nasofaríngeo. Debe ser muy bien tomado, debe recolectar un muy buen número de células. En virus, este panel va a detectar adenovirus, coronavirus 229E, HKU1, OC43, NL63, que son los coronavirus del resfriado común. Eso es importante considerarlo. También detecta el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, metapneumovirus humano, rinovirus y enterovirus, influenza A, incluyendo la cepa pandémica H1N1, influenza H3, influenza B, parainfluenza 1, 2, 3 y 4, respiratorio sincitial y bacterias atípicas. En esas bacterias atípicas intracelulares, este panel va a detectar Bordetella pertussis, Parapertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Todo eso en 1 hora directamente desde el hisopado nasofaríngeo. Pero no solo tenemos esta marca de FilmArray, existen otras múltiples marcas de métodos rápidos de multiplex PCR disponibles en el mercado. Dependerá de ustedes cuáles les ofrecen y cuáles podrían emplear de acuerdo a los recursos con los que cuentan. Les traigo algunos ejemplos. Este Sepsis Flow Chip es un sistema que detecta a partir de hemocultivos positivos, bacterias Gram positivas, bacterias Gram negativas, hongos, principalmente Candida albicans, y algunos genes de resistencia antimicrobiana, MEC-A para estafilococo, Van A y Van B para los enterococos, y genes para bacterias Gram negativas como CTXM, SHIF, ESME, KPC, NMC de Enterobacter, GES, IMP, HIM, BIM, SPM, SIM, NDM, OXA23, OXA24, OXA48, OXA51 y OXA58. Entonces, este panel es muy bueno, me parece que es también una buena alternativa. Preocupa un poco que tenga ciertos genes de resistencia que son cromosomales, por ejemplo, algunos como OXA51 en Acinetobacter y algunas beta-lactamasas que no están muy frecuentemente encontradas en nuestra región, como las SPM, que están muy confinadas al Brasil. Otro sistema que también se puede emplear es este de Curetis de Univero. Este es un sistema que trae un lisador, también trae una pantalla para análisis de datos y el analizador. Entonces, este sistema ha logrado tener una sensibilidad del 93% para la identificación y una especificidad del 97%. Y para marcadores de resistencia, un 93% de sensibilidad con un casi 99% de especificidad. Entonces, por ejemplo, este sistema Curetis de Univero para infección intraabdominal, en este panel, miren lo que viene incluido. Para bacterias Gram positivas, Staphylococcus negativo, Enterococcus fecalis, Enterococcus species, Strepto y Staphylococcus aureus. En Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloaci, Klebsiella pneumoniae, Oxytoca varicola, Proteus. Tiene detección de bacterias procarióticas universales. En anaerobios va a detectar Bacteroides fragilis, Bacteroides ciprevotella, Clostridioides difficile, Clostridium perfringens, Finegoldia y Propionibacterium agnes. En no fermentadores, Acinetobacter y Pseudomonas. En hongos, Candida albicans, Glaurata, Tropicales y también Candida krusei. Además, este panel tiene la capacidad de detectar toxinas, la toxina B, que es principalmente toxina de Clostridioides difficiles, y toxina Shiga, fundamentalmente para Shigella y E. coli enterohemorrágica. Genes de resistencia para oxacilina, glicopéptidos, aminoglicósidos, el gen de las BLES, CTXM, que confiere resistencia a cefalosporinas de la tercera generación, FOS-A para fosfomicina, MMCR1 para polipixinas, los genes de resistencia al metronidazol, a las quinolonas floradas, tetraciclinas y carbapenems. Ese es un panel muy bueno que se monta a partir
principalmente de muestras como líquido acítico o peritoneal, jugo pancreático, tejido, hisopados, etc. para infección intraabdominal. También existe este panel de Univero para infección urinaria. Miren, en gram positivos detecta Staphylococcus aureus, coagulasa negativa, saprofíticos, Streptogalactiae, enterococos y Corynebacterium neurialítico. En enterobacteriáceas, entonces Citrobacter freundii, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella varicola, Proteus y providencia. En no fermentadoras, Acinetobacter y Pseudomonas, en anaerobios, bacteroides y Prevotella. Tiene detección universal de bacterias procarióticas, en hongos Candida, albicans, auris glabrata. En genes de resistencia trae algunos determinantes genéticos para la resistencia, por ejemplo, a oxacilina, glicopéptidos, cefalosporinas de la tercera generación, carbapenems, polimixinas, fluoroquinolonas y sulfonamidas. Todo eso se haría directamente de la muestra de orina. Es importante mencionar que hay que tener mucho cuidado con las contaminaciones y porque el recuento, además de colonias, es determinante. Otros sistemas en el mercado tenemos Verygen. Este sistema utiliza partículas de oro coloidal. No es un sistema de amplificación. Este sistema no se basa en PCR y detecta un kit de gram positivos, un kit de gram negativos. En el de gram positivos detecta estafilo, strepto, enterococo. También detecta genes de resistencia MEC-A y BAN-A y BAN-B. En gram negativo solo detecta Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa y Serratia y todos esos genes de resistencia. CTXM, IMP, KPC, NDM, OXA y BIN. También tenemos estas Smarticles o estas biopartículas de Roche que se basan fundamentalmente en una hibridización, ¿sí?, con una molécula de ADN sintético. Y entonces estas Smarticles van a generar luz cuando la bacteria se encuentra en esa muestra y se encuentra viable, y no genera luz cuando la bacteria no está presente. También entonces puede desarrollar antibiograma rápido. Si genera luz, la bacteria está presente y es resistente porque continúa viva, pero si la bacteria está muerta no generaría luz porque es susceptible a la acción de los antibióticos. Hay ya varios desarrollos de estas tecnologías. Entonces aquí tenemos una bacteria expuesta a un antibiótico. Si la bacteria es resistente, produce luz. Si la bacteria es sensible, no emitiría luz. Se está trabajando bastante en el desarrollo de este sistema. Bueno, otro punto que ha sido de gran uso en Latinoamérica, en especial aquí en México, ha sido los inmunoensayos de flujo lateral. Entonces tenemos varias aplicaciones como GeneXpert Carba para carbapenemasas, que ustedes lo han utilizado muchísimo, CTXM para las BLES y MCR1 para la resistencia a la colistina. Detectan mecanismos de resistencia siendo 5 veces más baratos que una PCR, tienen excelente sensibilidad y los resultados podrían estar disponibles tan tempranamente como en 5 minutos, aunque se esperan hasta los 15 minutos, que es lo recomendado por el inserto del producto. La gran limitación será el número de variantes que están incluidas en el inserto. Hay que leer muy bien los insertos. Yo creo que si tenemos una Klebsiella en México resistente a meropenem, que me den negativo todas las carbapenemasas, yo tendría que pensármelo muy bien para decir que no tiene una carbapenemasa. Podría ser una variante no incluida dentro de esta prueba. Pero son fáciles de montar. Preparamos un extracto de esa colonia que queremos investigar y colocamos ese extracto aquí en la región de la muestra. Lo dejamos migrar y donde aparezca la línea, por ejemplo en este caso de las carbapenemasas frente a cada una de las enzimas, será entonces una prueba positiva. Siempre la prueba control digamos la zona de control debe estar positiva. Vienen nuevas tecnologías de alto impacto. Esto es microscopía digital. Es un sistema que se llama Accelerate PhenoSystem. Se hace directamente de hemocultivos positivos. Ya muy pronto vendrá para lavado broncoalveolar, tejidos y orina. La identificación la hace por hibridización FISH, ¿sí?, con péptidos, y sería de 1 hora 23 minutos. Y las pruebas de susceptibilidad directamente de la botella las harían 6 horas a 41 minutos. Puede también detectar infecciones polimicrobianas. Lo más interesante de este sistema
es que puede realizar entonces esa microscopía digital a través de unas cámaras integradas que van a mirar cuando la bacteria está expuesta a los antibióticos, qué forma toma y cómo podría entonces afectarse por la presencia de ese antibiótico. Por ejemplo, en E. coli, esta es sensible, mientras que en una E. coli que pudiera ser resistente, cambia la forma y va a ser distinto poderla encontrar. El futuro del tratamiento antimicrobiano muy seguramente van a ser los fagos. Estamos trabajando muy duro en entender la acción de los fagos, pero también la resistencia que las bacterias están, presentando frente a algunas de estos linajes de fagos. Aquí hay algunas pruebas que se han hecho, hay algunos sistemas que se están utilizando para tratar de detectar la actividad de fagos. Recordemos que los fagos infectan bacterias insertando enzimas muy líticas que rompen la bacteria y podría ser una forma de determinar si pudieran ser utilizados para controlar esos microorganismos multiresistentes a los antibióticos. Ahora, la gran limitación es que no se están dando solos, esos fagos se dan combinados con antibióticos, entonces es muy difícil saber si es el fago verdaderamente o es la acción de las dos cosas, pero se está estudiando en fagos y hay algunos ya que se han detectado que podrían funcionar clínicamente. En resumen, los avances en la detección de la resistencia se mueven a un ritmo acelerado, sin embargo es clave siempre determinar y preguntarse: ¿cuándo se requiere implementar un método rápido? Si me va a cambiar en algo la decisión terapéutica o si los médicos no lo van a usar. ¿Qué tan rápido es rápido? Porque para mí puede ser 1 hora, para otros puede ser 4 horas, dependerá de qué tan severo está el paciente y cuál es mi epidemiología local. La otra pregunta que uno debería hacerse es si necesito saber toda esa información o podría yo focalizarme en lo más importante para mi institución y para mi grupo de pacientes, porque a veces no necesito tener tantos datos o no se van a saber interpretar. ¿Cómo soluciono las discrepancias? Si por ejemplo con los sistemas automatizados de microbiología me da un resultado pero la prueba molecular da otro, ¿qué podría yo utilizar para llegar a tomar una decisión adecuada? Y si es costo efectivo, si lo puedo pagar, tampoco me puedo ir a la bancarrota comprando uno de estos sistemas. Necesito además que sea sostenible en el tiempo. Muchos laboratorios que lo han implementado, estas tecnologías rápidas, terminan devolviéndolas o parando su procesamiento porque no han hecho un buen estudio de mercado ni de costos. Y lo otro, necesito educar al personal médico en la interpretación del resultado. Si no, podrían ustedes arriesgarse a que este tipo de tecnologías generen un resultado contrario. Es decir, que los médicos al verlo le empiecen a dar antibiótico a todos los pacientes de manera indiscriminada o que ellos entiendan definitivamente otras conductas que deberían tomar y se exponga al paciente a tratamientos inadecuados. Entonces es clave hacer educación y entrenar al personal en la interpretación de estos resultados. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta clase de tecnologías rápidas y nuevas para el laboratorio. Muchas gracias. Pues tristemente estamos llegando al final de esta conferencia magistral. Espero que toda la información que Germán Esparza compartió con nosotros haya sido de gran utilidad y sobre todo que lo podamos aplicar dentro de nuestros laboratorios. Es importantísimo el área de bacteriología, como ya lo estuvo mencionando Germán, y de verdad que muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña conferencia. Recordándoles que ya a partir del día de hoy ya están abiertas las inscripciones al curso que está impartiendo Germán Esparza con nosotros, que se llama Generalidades de la Bacteriología Clínica. Nuevamente les invito a que den clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video, de este video, para que puedan tener acceso, en este caso, al temario completo de este curso. Recuerden que únicamente los suscriptores al portal EduLab pueden tener acceso a la constancia de participación de esta conferencia. Desafortunadamente no nos fue posible gestionar las constancias de participación para el público en general, pero con mucho gusto todos los suscriptores al portal saben que pueden descargar la constancia de participación. La conferencia ya en unos días estará disponible dentro del portal, y como beneficio también de los suscriptores del portal, pues van a tener acceso a un cupón de descuento adicional para formar parte de esta nueva actividad que sumamos en EduLab, y me refiero al curso 100% virtual de Generalidades de la Bacteriología Clínica, impartida por el gran experto en bacteriología
Germán Esparza. Entonces les mandamos un fuerte abrazo, agradeciéndoles nuevamente en nombre de todo el equipo de EduLab su participación, y nos vemos en un siguiente evento que estaremos organizando próximamente. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima.